Morena. Pues bien, Morena Cupa les agradece la gentileza de su invitación, con su muy temprana presencia. En esta tarde de hoy, una tarde-noche lluviosa, y qué bueno que nos acompañe la lluvia que convoca tanto a la intimidad, al compartir y a los buenos momentos. Hoy nos acompañan también dos elementos, un elemento simbólico y un elemento real. El elemento real son estas fotografías que dan cuenta del 70 aniversario de este proyecto modélico, Centro Urbano Presidente Alemán Cupa, y el elemento simbólico de la lluvia. Bueno, también nos convoca hoy la ponencia, el enriquismo como antecedente de la 4T, con el analista político, el académico, el historiador Francisco Estrada, para quien yo, pese que sé, justificará su ponencia a más de uno, pido el primer aplauso. Hablar de historia es hablar de la producción, de la totalidad de la producción material e inmaterial del hombre a través del tiempo, de su producción tangible e intangible, a través del desarrollo de la evolución de la humanidad. Por eso, esta ponencia en torno al tema de la historia les garantizo y le anticipo su exquisitez. Previo a la intervención de Francisco Estrada, tengo el inmenso honor de presentar al señor Carlos Reza, vocero del Comité Conciencia Política Benito Juárez, y no quiero cederle los micrófonos ya para el inicio formal de este acto, sin agradecer la presencia otra vez de todos ustedes, pero en especial a la amiga Teresa, que vino desde tan lejos a acompañarnos aquí, y también compartirles un detalle que yo quiero que al final volvamos a él. Es que este evento de hoy lo convoca de manera formal la compañera Ernestina Escamilla, para que pida un aplauso. Y la compañera también Amanda Sánchez, convocante. Del mismo modo nos acompaña el gran escritor, el académico y pensador de lo social, don Eligio Pérez Sánchez, para que también pida un aplauso. Y sin más preámbulo, con la venia de Miguel Ángel Márquez, para que también pida un aplauso al responsable de la logística de esta tarde de hoy. Le cedo los micrófonos al querido amigo don Carlos Reza, para que también pido un aplauso. Buenas noches a todos. Nos hemos esmerado con el paso del tiempo en tratar de acercar conocimientos para elevar la conciencia de todos absolutamente. Aquí en Benito Juárez hay 54 colonias y nos hemos procurado instalar en cada una de ellas. Ya estamos con el CUPA hoy en la número 12, es una ciudad, no es una colonia, ¿sí? Pero conciencia política Benito Juárez, que es el grupo que formamos para entonces tratar de acercar conocimientos aquí y allá para que la gente se forme mejor como individuo. Hoy este espacio se inaugura, los otros 11 pues, están en otras colonias. Este es un punto muy importante, porque esto que fue hecho en los años 52 es una pequeña ciudad o mediana ciudad, no lo sé, no nomás por el número de habitantes, sino porque fue planeada perfectamente, su alberca, sus campos deportivos, etcétera. Y la población, como una pequeña ciudad, pues es heterogénea, sabemos de todo, y qué bueno. Hoy que tenemos aquí un historiador, pues en otra ocasión tal vez nos hable un poco de la historia de esto. Hoy el escritor, historiador, nos va a hablar de una parte importante de la historia de México relacionada con la Cuarta Transformación. Adelante.
Con micrófono, sin micrófono, a ver si no se oye mejor. A ver, haga la prueba sin micrófono. A ver, ¿así prefiere? Sí, está bien. Bueno, pues antes que nada, gracias, compañera Ernestina, Carlos, Miguel Ángel, Tere, en fin, aquí veo muchas caras conocidas. Si me pongo a repetir nombres, me llevo un buen rato. Bueno, pues gracias por la invitación. Como siempre es un honor para mí estar abriendo brecha con los compañeros de Benito Juárez, porque el futuro de Morena no puede estar más que en su base y ese es el trabajo que hay que apoyar. Y por otro lado, con algo de escalofríos de estar en este sitio viendo esas fotos de Miguel Alemán, porque les vengo a platicar ni más ni menos que del represor del enriquismo, del presidente Miguel Alemán. Y bueno, pues hablar del enriquismo es hablar de desaparecidos. Este país es un país lleno de desaparecidos, físicos, pero también en el plano histórico. El enriquismo es un episodio que se ha borrado de nuestra historia y cuando no se ha borrado, se le ha deformado a tal grado que hay quien dice que Enríquez, quién sabe quién era, un talador de árboles, dice nuestra querida Elena Poniatowska, que yo creo que no ha leído mis libros. En fin, que era un hombre que quería restaurar el militarismo, que era un esfuerzo retrógrada contra el avance progresista del país. En fin, el enriquismo es uno de los episodios más oscurecidos de nuestra historia. Carlos Monsiváis, que sí conocía del enriquismo porque militó muy joven, él era estudiante en el Politécnico, y él recordaba y decía sobre aquella matanza del 7 de julio del 52 en la Alameda, en la que él estuvo, que Mújica, Francisco J. Mújica, ni más ni menos, calculaba esa noche entre 300 y 500 muertos, desaparecidos, y decía Carlos Monsiváis que ese era uno de los episodios más oscurecidos por la historia oficial, por todo lo que implicaba. Y bueno, pues por eso me parece importante hablar del enriquismo en este espacio, en el conjunto urbano presidente alemán, pero además en torno a la lucha que estamos viviendo quienes creamos Morena y quienes creemos todavía que Morena es la opción para transformar este país. Así es. Porque la lucha de Morena no es una lucha que inició en 2006 ni en 2005. Somos herederos de toda una trayectoria de lucha histórica, de un esfuerzo de resistencia del pueblo mexicano que se enfrentó a cosas hoy todavía ni siquiera vislumbradas, porque los archivos de las policías no se han abierto, siguen cerrados, están restringidos su consulta. Y la verdad es que lo que se vivió, por lo menos entre el gobierno de Miguel Alemán y los años 70-80, la guerra sucia oficial, que llaman la guerra sucia, la verdad es que es algo que tenemos que indagar. Es una asignatura pendiente de la Cuarta Transformación, porque habitualmente se dice que este país toleró los 70-80 años de PRI, y esa es una enorme mentira. Siempre hubo mexicanas y mexicanos dispuestos a enfrentarse, no solamente por la vía de la democracia, por la vía de las elecciones, sino canceladas estas opciones, porque eso es lo que hay que decir de la violencia y de la guerrilla de los años 50, 60 y 70. Su razón de ser es porque se canceló la vía democrática, porque no había posibilidad. No había posibilidad alguna. ¿Todo bien? No había posibilidad alguna, decía yo, de transformar este país por la vía de las elecciones, porque todo estaba falsificado en México. Y porque las desviaciones no empezaron con los gobiernos neoliberales, no empezaron en los 80s, empezaron mucho más atrás. Y para hablar del enriquismo tengo que hablar del momento en que la Revolución Mexicana se desvió, porque ese es el origen, la explicación del movimiento enriquista. La Revolución Mexicana llegó a su momento culminante, a su momento histórico de construcción
en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. La expropiación petrolera, la expropiación de los ferrocarriles para que los obreros los gobernaran, los administraran, la organización de los sectores campesino y obrero para la defensa de sus intereses, la aplicación íntegra de la Constitución del 17, que eso es lo que hizo Lázaro Cárdenas, algo que se venía aplazando desde 20 años atrás. El general Cárdenas lleva hasta sus últimas consecuencias el programa de la Revolución Mexicana. Pero al finalizar su periodo, cuando se decidían las figuras que iban a confrontarse para buscar la candidatura presidencial en 1940, quien descollaba era el general Francisco J. Múgica, su principal asesor, su maestro, su ministro de Comunicaciones, de Economía, el autor de la expropiación petrolera, el exconstituyente del 17. Bueno, el general Múgica se proyectaba como el hombre de la continuidad del proyecto de la revolución. Y el general Múgica era visto como la propuesta de la corriente social de la Revolución Mexicana. Y lo que sucedió fue lo que Magdalena Mondragón decía, el momento en que la revolución se cortó las alas. El gobierno cardenista bajó los brazos, ascendió al poder Manuel Ávila Camacho, un hombre que se confesaba clerical, que le cerró el paso a la izquierda en su gobierno, y en cuya administración empezó la marcha atrás de la Revolución Mexicana y la sepultura de los grandes avances cardenistas. La contrarrevolución inició en 1940 y es responsabilidad no solamente de Manuel Ávila Camacho, sino del Partido de la Revolución Mexicana, que era el partido que creó el general Cárdenas para defender su proyecto, un frente popular, por cierto, que no tuvo la capacidad de organizar unas elecciones democráticas, y ese año perdimos no solamente la oportunidad de tener a Múgica como presidente, que esto sería lo de menos, perdimos algo más, la posibilidad de tener un gobierno elegido democráticamente en este país. Y bueno, lo que tuvimos a partir de ahí es la contrarrevolución, un gobierno que fue acabando una a una las conquistas cardenistas, que echó para atrás la expropiación petrolera, que echó para atrás las conquistas obreras, y con el pretexto incluso de la Segunda Guerra Mundial tomó medidas que venimos arrastrando desde aquella época. Lo más grave se da en 1946, cuando Alemán es el secretario de Gobernación y con ese cargo asciende a la candidatura presidencial del PRI, un partido que se hizo a imagen y semejanza de Miguel Alemán y que consolida con su presidencia esta contrarrevolución al grado de que yo le he llamado el primer neoliberalismo a este gobierno, porque allí inicia el acercamiento con los Estados Unidos de sometimiento extremo. Es el primer tratado de libre comercio que se acuerda con los Estados Unidos, pero además se inician reformas constitucionales tremendas, cuyas consecuencias todavía hoy estamos tratando de revertir. De Alemán son las reformas al artículo 3, al artículo 27, el amparo agrario, al artículo 123, la reversión de la expropiación petrolera con el pretexto de los contratos riesgo, que son obra de la administración alemanista. En fin, el gobierno de Miguel Alemán, que él mismo anunció en su discurso de toma de posesión como el inicio de una nueva etapa histórica en México, fue en realidad el entierro de la Revolución Mexicana. Lo más grave pasó cuando Miguel Alemán, en el año de 1950, 49-50, empieza a promover, porque además se hace desde su oficina, desde la oficina de la presidencia, la reelección de su mandato o la prolongación, el prorroguismo se le llamaba. Esa es la génesis del enriquismo. En 1940, a fines de 1949, cuando esta corriente alemanista empieza a propagar
la idea de la reelección. Un grupo de cardenistas se reúnen y dicen, bueno, si hay reelección a la candidatura del presidente alemán, vamos a oponerle la candidatura del general Lázaro Cárdenas, para hacer frente a la contrarrevolución y para detener al conservadurismo enquistado en el poder. El general Cárdenas no se prestó a ese juego. Él era un convencido de la no reelección y inmediatamente hace declaraciones negando que él pueda aspirar a volver a ser presidente y refrendando su compromiso con la no reelección. Pero los cardenistas y el propio general Cárdenas no se quedan de brazos cruzados. A la vez que cancela la posibilidad de su propia reelección, el general Cárdenas empieza a alentar la formación de un grupo de resistencia al alemanismo. Son ex ministros de su gabinete, son líderes sociales como Graciano Sánchez, César Martino, como el propio Francisco J. Mújica, como Ernesto Sotorreyes. Toda esa corriente del cardenismo empieza a reunirse en torno a una figura que encarna en ese momento la mejor opción para enfrentar a Miguel Alemán, que es el general Miguel Enríquez Guzmán. ¿Por qué Miguel Enríquez Guzmán? Bueno, primero, la primera razón podría ser la enorme cercanía y amistad casi familiar entre el general Enríquez y el general Cárdenas. Era una relación familiar que alcanzaba no solamente a don Miguel y a don Lázaro, sino a los hermanos de los dos. Una relación que venía desde los años 20, que venían alimentando. El general Enríquez fue jefe de zona militar en prácticamente todo el país en el gobierno cardenista, encargado por el general Cárdenas específicamente para apoyar y apuntalar su proyecto. El general Enríquez, por ejemplo, fue a Tabasco a frenar el movimiento que se estaba gestando de enfrentamiento con Tomás Garrido Canábal, que amenazaba la estabilidad del gobierno cardenista. El general Enríquez va a San Luis Potosí como jefe de zona a detener el levantamiento armado de Saturnino Cedillo contra el general Cárdenas, amparado Cedillo en las compañías petroleras expropiadas. El general Enríquez va a La Laguna a defender el reparto agrario. En fin, era tan cercana esta relación que Enríquez y Cárdenas se carteaban permanentemente. En el archivo del general Enríquez existen esas cartas. Se carteaban, se enviaban cartas donde el general Enríquez le daba cuenta del cumplimiento de sus instrucciones y el general Cárdenas le daba cuenta a su vez de lo que esperaba de su gestión. Pero además el general Enríquez era un hombre de una gran carrera en la Revolución Mexicana. El niño, menor de edad, sin tener la edad reglamentaria, soñaba con ser cadete del colegio militar y su hermano Francisco era compadre de Francisco y Madero. Entonces acude con el niño al castillo de Chapultepec y Madero lo apadrina y lo hace cadete, lo habilita para ser cadete menor de edad del colegio militar. Y la primera acción de Enríquez es el 9 de febrero de 1913 para acompañar, como ustedes saben, a Madero a Palacio Nacional en aquella famosa marcha de la lealtad. Después de eso, Enríquez obviamente viene el cuartelazo. Enríquez se separa del colegio militar y se une a las fuerzas de don Jesús Carranza, el hermano de don Venustiano Carranza, y allá arranca una carrera militar brillante que lo hizo uno de los generales más jóvenes de la Revolución Mexicana. Bueno, pues por eso el general Enríquez se proyectaba como un hombre que garantizaba el rescate de la corriente social de la Revolución Mexicana. Pero además había tenido un desempeño muy importante en la comandancia de Jalisco, justamente en el gobierno de Ávila Camacho, y ahí se había proyectado como un hombre sumamente popular, al grado de que en torno de él se forma un partido político, la Federación de Partidos del Pueblo. Bueno, pues el origen de esta candidatura es una cena el año nuevo de 1950 en la casa del coronel Armando Arroyo, el cardenismo amenazado por el alemanismo, el general Cárdenas amenazado por acusaciones por una campaña de desprestigio, el coronel Serrano, que era ayudante de Miguel Alemán, amenazaba abiertamente y decía que a Cárdenas le iba a hacer Alemán lo que Cárdenas le había hecho a Calles, solamente que
a Cárdenas, lo iba a sacar Alemán del país, emplumado, para que fuera mayor el escarnio. Cárdenas además padecía el acoso de las fuerzas de espionaje. Hay que recordar que la Dirección Federal de Seguridad nace por Miguel Alemán y nace, entre otras causas, para perseguir, encarcelar, desaparecer y reprimir a la oposición o a todo aquel ciudadano que le parecía peligroso al gobierno. Ese es el origen de la Dirección Federal de Seguridad, de triste memoria, pero cuyas primeras acciones fueron precisamente para reprimir los primeros brotes de enriquismo entre el 50 y el 51. Les decía yo, el año nuevo del 50, en medio de este ambiente de enorme campaña reeleccionista, prorroguista, se reúnen los principales cardenistas y deciden lanzar la candidatura presidencial de Miguel Enríquez Guzmán y hacerle frente a Miguel Alemán, ya sea si se reelegía, ya fuera que se prorrogara su mandato o ya fuera que colocara un títere para continuar mandando. Ese es el origen de la campaña enriquista. Y en esta campaña se unifica lo mejor del cardenismo. Les decía yo, Francisco J. Mújica, el primero, no solamente acompañó al general Enríquez durante toda su campaña en todo el país, estuvo desde el inicio de la campaña hasta el final acompañándolo, sino que además fue candidato a senador. Y su suplente fue nada menos que José Raimundo Cárdenas del Río, hermano del general Cárdenas. En esa campaña participó activamente, además de los hermanos del general Cárdenas, participó doña Amalia Solórzano, que acompañó a la esposa del general Enríquez en todas las giras en los barrios populares. Don Cándido Solórzano, el suegro del general Cárdenas, en fin, lo mejor del cardenismo, César Martino, los exsecretarios particulares del general Cárdenas, estoy hablando de Raúl Castellano, de César Buenrostro, de José Muñoz Cota, pero además del cardenismo, el enriquismo se volvió un aglutinador de la vieja guardia revolucionaria que no estaba dispuesta a ceder frente a la contrarrevolución alemanista y que estaban dispuestos a tomar las armas para defender la Revolución Mexicana. El origen del pacto que unió a Enríquez y a Cárdenas lo recordaban muchos enriquistas porque en realidad Enríquez no quería ser candidato presidencial. Él no se consideraba un político, él era un militar, él era cardenista, pero la verdad es que él pensaba en otras figuras para esa candidatura. Y fue el general Cárdenas quien lo incitó a ser candidato. Y contaban testigos, hay muchas versiones de esa comida famosa que reunió a Enríquez y a Cárdenas, en la que estuvieron presentes su hermano don Jorge Enríquez, Eduardo Santillán, y estuvo presente todavía muy chamaco, Cuauhtémoc Cárdenas. En esa comida Enríquez le dijo al general Cárdenas: pero general, si hay violencia, ¿qué vamos a hacer? Y el general Cárdenas le respondió: usted tiene que ser candidato, con violencia o sin violencia, yo estaré con usted. En los archivos de la Federal de Seguridad yo encontré infinidad de testimonios de las reuniones que abiertamente, hay que decirlo, no eran secretas, reunían a Enríquez y a Cárdenas. Hay un informe de un soldado de una reunión muy al principio de 1950, un rancho en Naucalpan, en el Estado de México, propiedad de uno de los hermanos Cárdenas, a donde se reunieron el general Cárdenas, el general Enríquez, Manuel Ávila Camacho, Jesús González Gallo, con un grupo prominente de militares y revolucionarios, y ahí acordaron, se dice en el informe, que si Alemán no permitía unas elecciones libres, ellos iban a tomar las armas para defender la democracia y a la Revolución Mexicana. En los archivos de la Federal de Seguridad podemos reconstruir casi minuto a minuto el enriquismo. Es impresionante lo que hacía la Federal de Seguridad. Desde que amanecía hasta que anochecía, ustedes pueden ver las bitácoras de lo que hacía Enríquez Guzmán, de lo que hacía Mújica, de lo que hacía Celestino Gasca. En fin, todos los dirigentes eran espiados permanentemente. Desde 1950-51 hasta 1955, ustedes pueden reconstruir, les repito, minuto a minuto, lo que hacían los enriquistas más prominentes.
Y bueno, pues con esas amenazas, con ese aparato represivo, pero también con esa convicción de rescatar a la Revolución Mexicana, fueron a la campaña Enríquez Guzmán, unido al general Cárdenas y al general Mújica. En esa campaña actuaron en conjunto los tres. Las reuniones, les decía yo, entre Enríquez y el general Cárdenas eran públicas. Las publicaban los periódicos. Cárdenas no se recataba de reunirse con él. En cambio, con Ruiz Cortines se resistía a reunirse, a pesar de que su hermano Dámaso en un momento dado decidió apoyar a Ruiz Cortines, y en un acto que le reprochó públicamente Mújica, decidió traer acarreados a Morelia para opacar la enorme efervescencia popular que despertó la presencia en Morelia de Enríquez Guzmán. Y bueno, pues Dámaso entró al aparato de apoyo a Ruiz Cortines, y no solamente hizo eso, sino que a mitad de la campaña, les estoy hablando del mes de marzo, abiertamente apoyando a Ruiz Cortines, se le ocurrió declarar que el general Cárdenas en realidad no apoyaba a Enríquez, y que incluso mucha gente como Mújica, que estaba participando en el enriquismo, le estorbaba al general Cárdenas, y que el general Cárdenas estaba en realidad con Ruiz Cortines. Esa declaración fue un escándalo. Dámaso era gobernador de Michoacán, pero además era el hermano del expresidente. Y lo que sucede es muy interesante, porque lo que sucede está registrado en los periódicos, no es secreto, no es solamente producto de informes de espionaje, se publicó. El general Cárdenas se presenta en la casa de Enríquez Guzmán, en San Ángel, y allá acuerdan responder esas declaraciones. Y el general Cárdenas responde con una carta en la que desmiente a su hermano, desmiente todo lo dicho por él, y aunque dice que él no interviene en política y que él es amigo lo mismo de Ruiz Cortines que de Enríquez, que de Cándido Aguilar, que eran los candidatos de la oposición, a pesar de eso, que él cree que el proceso va a ser democrático. Era una muestra de la cercanía de Enríquez y Cárdenas. Esa carta, que lleva la firma del general Cárdenas, se elaboró y se firmó en la casa del general Enríquez. Esa era la seguridad que tenían los enriquistas a la hora de tener que decidir el camino final del movimiento. Mújica mismo públicamente decía que llegaría el momento en que Cárdenas tendría que responderle al pueblo abiertamente, porque el pueblo esperaba su orientación para saber qué camino tomar. Y bueno, la campaña se desarrolló con una represión tremenda. Hubo muchos muertos. Mencionaré 2 o 3 casos. En Puebla, cuando el general Enríquez iba a iniciar el mitin, se desató una matanza tremenda, hubo heridos. Lo mismo pasó en Oaxaca. Y aquí en la Ciudad de México, en Tacuba, un militante enriquista tranviario, en medio del mitin, encuentra que 2 pistoleros, 2 hombres priistas, se acercan al líder Agustín Navarro, líder enriquista en Tacuba, se le acerca con una pistola, y cuando se les interpone para impedir que le dispararan, porque le iban a disparar, lo mata. Estos 2 señores eran ni más ni menos que Jesús Llurén y Alfonso Corona del Rosario. Ellos mataron a este tranviario, pero lo curioso, y por eso se los platico, lo curioso y lo afrentoso, es que los priistas se robaron el cadáver del tranviario enriquista, lo sepultaron con honores de priista, dijeron que los enriquistas habían matado a un priista destacado, y armaron un escándalo y metieron a la cárcel al abogado de los enriquistas, que era el que defendía a los presos políticos, a Marco Antonio Lanz Galera, acusado de ese crimen. Los enriquistas probaron que el tranviario era enriquista. Los enriquistas probaron que el que disparó no había sido Lanz Galera, sino esos 2 personajes, que por cierto la fotografía la presentaron, existe la fotografía de estos 2 hombres. Uno, como ustedes saben, Coronel Rosal, llegó a ser presidente del PRI, jefe del Partido Distrito Federal, y el otro fue senador y líder de la CETEM, en fin. Así se la gastaban los priistas. Lanz Galera estuvo preso más de 6 meses, acusado de un crimen que no cometió. Llegado el momento decisivo, había que empujar un proyecto de avanzada.
Y a lo que le apostaba el general Enríquez, aconsejado por el general Cárdenas y empujado por el general Mújica, fue a organizar una alianza de izquierda en este país. La primera coalición opositora de izquierda se armó en torno a Miguel Enríquez Guzmán. La coalición de partidos independientes congregó al Partido Popular de Vicente Lombardo, al Partido Constitucionalista, que congregaba a los constituyentes del 17, encabezados por Mújica, al Partido de la Revolución, que encabezaba Cándido Aguilar, que como ustedes saben, había sido un revolucionario destacado, yerno del primer jefe Venustiano Carranza, al Partido Obrero Campesino y al Partido Comunista. Esa fue la coalición que apoyó a Enríquez Guzmán. Y esa coalición avanzó a tal grado que se elaboró una plataforma única, una plataforma electoral que todavía para nuestro tiempo es avanzada y convendría rescatar. Y no solamente hicieron plataforma, sino que acordaron una plataforma única también de candidatos a diputados y a senadores. Candidato a senador también por la Federación de Partidos del Pueblo fue Dionisio Encinas, el líder del Partido Comunista. Pero sucedió que llegado el momento de acordar la candidatura presidencial, a sabiendas que el hombre que tenía mayor popularidad, que era el que congregaba a las fuerzas de la oposición, era el general Miguel Enríquez Guzmán, Vicente Lombardo se opuso, se aferró y dijo que él tenía que ser el candidato y rompió la alianza opositora. Todos sabemos, en ese tiempo el Partido Comunista lo denunció, que Vicente Lombardo trabajaba para el gobierno. Años después, 1978, está en el libro, la cita exacta, Vicente Fuentes Díaz, que era secretario de Lombardo en ese tiempo, confesó que en realidad Lombardo se retiró de esa candidatura por indicaciones de Adolfo Ruiz Cortines para apoyarlo y ayudarlo en su camino de imposición. Así abortó la primera alianza de izquierda. Enrique siguió adelante, junto con él el Partido Constitucionalista y el Partido de la Revolución y el Partido Comunista, aunque no de manera nominal, caminaron con él, llegado al momento de la elección. 6 de julio de 1952, el control de todo el país se le dio al jefe del Estado Mayor Presidencial, ni más ni menos que el Roberto Piña Soria. Tomó el control del ejército y de todas las policías. Y con el control del ejército, lo que hizo fue armar un aparato de represión en el que ese día pudieron festinar la mayor calma y la mayor paz, sin ningún incidente en el país. La mañana del 7 de julio de 1952 amaneció con esa noticia y con la noticia de que el ganador era Adolfo Ruiz Cortines. La única nota discordante era un desplegado a una placa con la foto de Jaime Enríquez, llamando a una manifestación de la victoria. Los enriquistas habían montado un aparato muy avanzado para su tiempo en sus oficinas de la calle de Donato Guerra, que consistía en aparatos de radio, teléfonos, telégrafos, en el que fueron recibiendo los informes minuto a minuto de todos los estados con los resultados electorales. Y el resultado que ellos tenían era de un triunfo arrollador de Enríquez Guzmán. Y ellos pretendían en ese mitin del 7 de julio mostrar esas pruebas al pueblo mexicano y festejar la primera victoria de la democracia en México. Ese mitin fue interrumpido por agentes de la Federal de Seguridad en un esquema muy parecido al del 2 de octubre. ¿Qué pasó? Había grupos de granaderos apostados a un lado de Avenida Juárez. El Partido Constitucionalista tenía su sede enfrente al municipio a Juárez, en Avenida Juárez 30, y horas antes del inicio del mitin, que estaba fijado para las 6 de la tarde, rodearon toda la zona granaderos, el cuerpo de la policía montada, el ejército, todas las policías que había en ese entonces, 7, 8, las cruces roja y verde que también participaron en este operativo, y poco antes del mitin, cuando se acercaban la policía montada y los granaderos, de la azotea del Partido Constitucionalista, un hombre con gabardina blanca disparó contra el comandante de las fuerzas de los granaderos. Obviamente no lo mató, le dio un rozón, cayó, pero a partir de ese momento se desató una balacera tremenda, que inició a las 6 de la tarde, poco antes de las 6,
y terminó prácticamente hasta la mañana siguiente. Fue una matanza que inició a lo largo de Avenida Juárez, pero se extendió por todo el centro de la ciudad, hasta la colonia Santa María, la colonia Los Doctores. Hubo incidentes hasta Tacubaya. Fue una matanza que, de acuerdo con los informes de Francisco J. Mújica y el general Leo Santuche, se acercaban a los 300 a 500 muertos, que además, he de decirles, en una práctica que después se volvió institucional, eran apilados. En donde hoy está el Museo de la Memoria, allí estaba el callejón García Lorca. En ese callejón, lo que hacían las cruces roja y verde fue apilar los cuerpos y luego de ahí se los llevaban unidades de sanidad militar. ¿Por qué las unidades de sanidad militar? Bueno, pues porque se los llevaban al campo militar número 1 y en una práctica que ahí se inició, fueron incinerados en los hornos del campo militar. Esto que les estoy diciendo está documentado públicamente, no es producto de dichos de los enriquistas, sino que salió incluso publicado en los periódicos de la época. Obviamente después se acalló, lo denunció el general Enríquez. Fue una matanza tremenda. Había muchos niños, muchas mujeres, muchos ancianos. Había muchos jóvenes universitarios, tanto de la UNAM, politécnicos, jóvenes enardecidos por toda esa violencia, con piedras, con palos, con lo que podían. Le hicieron frente durante varias horas a los policías y a los militares y prácticamente se apoderaron de la Alameda durante varias horas, conteniendo a las policías. Durante varias horas desapareció prácticamente esa zona en medio de gases lacrimógenos y vomitivos. Esa tarde se dispararon, de acuerdo con informes oficiales, casi 500 bombas lacrimógenas y vomitivas amarilla y verde. Pero además hubo grupos que trataron de ir hacia Palacio Nacional. Hubo un grupo de enriquistas que, armados de fusiles rudimentarios, tomaron las torres de catedral y desde allí creyeron que podían hacer resistencia al ejército. En Palacio Nacional había un grupo numeroso de militares esperando para desatar la represión. El 7 de julio del 52 fue el inicio de la guerra sucia en este país, porque quiero decirles que a partir de ese momento se desató una represión tremenda que la historia ha olvidado contra los enriquistas. No había manifestación o acto de los enriquistas a que convocaran que no fuera reprimido violentamente. El 20 de noviembre del 52 pretendían ellos convocar al aniversario de la Revolución Mexicana y ese día, en un esquema similar al del 7 de julio, todas las policías, el Estado Mayor Presidencial y el Ejército detuvo a 400 ciudadanos, hubo varios heridos y algunos desaparecidos, todo con tal de frenar al enriquismo. ¿Qué pasó después de las elecciones? Bueno, pues la promesa era tomar las armas. Uno de los primeros que planteaba esa solución, que la defendía y que decía que no había más camino, era el general Mújica. Por cierto que a Mújica lo persiguieron los días siguientes al fraude electoral porque se detuvo a todos los dirigentes del enriquismo esa noche y a los dirigentes del Partido Constitucionalista, Ignacio Ramos Trasno, que era constituyente de Jalisco, a Amílcar Vidal, en fin, los detuvieron a todos y los culparon de la matanza. Lo que decía el gobierno era que los enriquistas habían armado un zafarrancho y que ellos habían agredido a las fuerzas del orden. Hubo esa noche más de 700 detenidos. Oficialmente se sabe que hubo prácticamente 200 heridos, pero la verdad es que no se sabe. Y de los muertos desaparecidos tampoco se sabe, porque como les digo, fueron cremados en el campo militar. Madres de los desaparecidos, cientos de madres hicieron una manifestación en Palacio Nacional el 9 de julio. Fíjense ustedes a qué grado este país ha borrado la memoria, que los periódicos, a pesar de que en alguno de ellos aparecía la fotografía de estas madres buscando a sus hijos, porque además era el peregrinaje a las cruces, a la policía, durante días enteros madres, familiares recorrían todo y está registrado en los periódicos
todos los lugares posibles para encontrar a sus cadáveres, a sus muertos, y no aparecían. Y los periódicos dijeron que había habido el rumor de una manifestación de madres, pero que era solo rumor porque no había pasado nada. A ese grado se ha borrado la historia de nuestro país. ¿Qué sucedió después, decía yo, del fraude? Había un compromiso de un levantamiento armado. Mújica era de los que más lo empujaban. Tuvo que salir de la casa de Carl Enríquez en la cajuela de un automóvil porque tenía la amenaza de que lo iban a matar donde lo encontraran. Y lo que él hizo fue ponerse a las órdenes de Enríquez y esperar el momento oportuno para ese levantamiento. Los años pasaron. El general Cárdenas, en noviembre del 52, se vio involucrado en un hecho que él luego en sus apuntes desmentirá, pero que fue clave para empezar a confundir y desarmar el movimiento. Resulta que el 7 de noviembre del 52, Miguel Alemán lo va a visitar a Patzingán. Lo recibe el general Cárdenas, platican, y todos los periódicos publican declaraciones fulminantes de Cárdenas diciendo que él no es bandera de nadie, que él jamás apoyó a Enríquez, que él no avala ningún levantamiento armado y que él apoya al presidente Ruiz Cortines, al presidente Miguel Alemán y el triunfo de Ruiz Cortines. Estas declaraciones fueron un golpe tremendo al enriquismo, porque en ese momento se fraguaba un levantamiento armado, y eso está documentado. Pero sucede que Cárdenas lo que le mandó decir a Enríquez fue que estas declaraciones no las había hecho él, se las había inventado el aparato de periodistas que llevaba Miguel Alemán, pero no estaba en condiciones de desmentirlas por su propia condición de expresidente. Lo interesante es que Enríquez le creyó a Cárdenas. Cuando a él le avisan de este mensaje de Cárdenas, que además quiero decirles, no dejó de tener contacto con Enríquez durante muchísimos años, hasta el 55. Cuando él recibe este mensaje, Enríquez le cree y sigue avanzando en su proyecto de levantamiento armado. Pero quien no le cree es Mújica. Mújica sufre una enorme decepción y él sí cree que Cárdenas los ha traicionado. Y lo que hace el general Mújica es alejarse de Cárdenas, no vuelve a tener contacto con él. Mújica enferma gravemente de cáncer, es sometido a una operación y sus últimos meses los pasa en una sala del Hospital México que estaba en la calle de Tíber. Y a insistencia, mucha insistencia de la viuda, de su viuda, es que fue viuda después de su esposa Carolina, accede a recibir a Cárdenas en su lecho de muerte. Cárdenas se presenta con Mújica, Mújica lo escucha, y cuando sale el general Cárdenas, que además no hay testigos de esa reunión, Mújica le pide a su secretario particular, Abel Camacho, que haga correr la versión de que esa visita había sido exclusivamente amistosa, pero no política, que las relaciones entre Mújica y Cárdenas no estaban rehechas políticamente. Pero no solamente hace eso Mújica, sabiendo que se iba a morir, le pide a su secretario que quiere que en su funeral se diga un discurso en el cual queden claras dos cosas para la historia. La primera, Mújica en la campaña había presentado pruebas de que Adolfo Ruiz Cortines, el candidato del PRI, había sido colaborador de los norteamericanos en la invasión a Veracruz en 1914, y presentó los documentos donde aparecía el nombre en la lista de raya de las fuerzas norteamericanas de Adolfo Ruiz Cortines. Ese fue un golpe tremendo que el ruizcortinismo y el priismo siempre han tratado de borrar, que trataron incluso de convencer a Mújica, ya enfermo, ya muy grave, a sus familiares, de que se desdijera de esa acusación. Y Mújica, entre las cosas que quería que se dijeran en su oración fúnebre, era que él no había dicho mentiras, que lo que él había dicho Ruiz Cortines era una verdad y que la sostenía. Pero también quería que en su discurso de oración fúnebre se dijera que el general Cárdenas había traicionado a la revolución, que no había traicionado a un hombre, Enríquez, que había traicionado al pueblo. Y ese discurso se pronunció, lo pronunció Ignacio Ramos Prado en un mitin
porque eso fue lo que se convirtió el funeral de Mújica en el lote de constituyentes, a donde se presentó el general Cárdenas, por cierto, en una tarde que para muchos cardenistas quisieran que se borrara y se olvidara, porque ese día se formó una enorme procesión, una valla, desde el cambio de Dolores, que es al principio del bosque de Chapultepec, hasta el pie del sepulcro de Mújica, donde el pueblo aguardaba el paso del féretro. Pero por ese camino tuvo que pasar el general Cárdenas, y por ese camino tuvo que aguantar los gritos de traidor, y que los enriquistas casi le metieran a los ojos la V de la victoria, que era el símbolo del enriquismo. Cuando finalmente Cárdenas se presentó al pie del sepulcro y leyó, porque él leyó también su propia oración fúnebre, los enriquistas, el pueblo, no dejó de gritarle, le aventaban huevos, le aventaban jitomates, y no dejaron de llamarlo traidor. Por cierto, que el discurso que pronunció Cárdenas en el sepulcro, que registraron los periódicos, decía cosas que luego el general Cárdenas, en un documento que hizo publicar en la revista Siempre, ya no recoge. Y es un documento importante, porque lo que Cárdenas leyó en la tumba de Mújica era un reconocimiento al hombre que había gestado y hecho la expropiación petrolera. Y en la versión oficial, en la versión que finalmente apareció en los periódicos de su puño y letra, ya no la que los periódicos recogieron, pone a Mújica solamente como un acompañante oscuro que no tuvo mayor protagonismo en la expropiación petrolera. En fin, que el enriquismo se volvió una especie de judío errante en su propia tierra. El enriquismo fue perseguido, les decía yo, reprimido, no había manifestación desde 1952 hasta 1955. Cada manifestación enriquista era reprimida, muertos, heridos, desaparecidos, encarcelados. Se le quita el registro finalmente. Por cierto, que el registro se le quita el día que Mújica da su último discurso, con motivo del aniversario de la Constitución en 1954. Mújica se presenta muy mal, en las peores condiciones, a pronunciar lo que sería su último discurso en la avenida Paseo de la Reforma. Y ese discurso fue interrumpido a balazos, otra vez con detenidos, encarcelados, pero además con una orden de aprehensión a Mújica por el delito de disolución social por su discurso. Entonces Mújica muere con una orden de aprehensión. Pero además, ese fue el pretexto para quitarle su registro como partido político de la Federación de Partidos del Pueblo. Se le acusó de ser un partido problemático, violento, etc. Se le quita el registro y se prohíbe la reunión de los enriquistas. A partir del año 55 se le quita sus oficinas y ya no se les vuelve a dejar volverse a reunir. En 1957 en Aguascalientes intentaron reunirse, se convocaron una gran asamblea en un teatro de la ciudad de Aguascalientes, y resulta que se presentaron los miembros de la zona militar, detuvieron a todos los delegados, que eran más de 400, y se los llevaron a la zona militar, detenidos. Allí hicieron su mitin, allí hicieron su asamblea, y después de un rato los quitaron. Llegó a tal grado la represión que estaba prohibido escribir la letra H. La letra H se volvió un símbolo. Era la letra del general Enríquez, la inicial. Y había detenidos, están registrados en los archivos de la Real de Seguridad, hombres y mujeres detenidos por estar pintando la H en las calles de la ciudad. A ese grado se reprimió al enriquismo. Pero no solamente eso, sino que la historia ha sido muy ingrata con los enriquistas. Están olvidados. Yo sé que muchos de ustedes no habían oído hablar de este episodio. Yo lo escuché de mi bisabuelo hace muchos años. No había libros del enriquismo en ese tiempo. Había un libro que hizo Carlos Martínez Azad, una compilación, y había un libro de él mismo, Una piedra en el camino, y había otro de Octavio Rodríguez Araujo, pero no había más.
El enriquismo hasta la fecha es un episodio que está borrado, que no se ha investigado lo suficiente, pero que además se ha deformado tremendamente. Con Enrique la historia ha sido muy ingrata, les decía yo, sobre todo con él, porque él enfrentó la guerra sucia más tremenda contra el candidato político hasta ese momento. Se le acusó de todo, de haber sido huertista. Hubo quien presentó en ese tiempo, fíjense, hablo de los 50, una fotografía falsificada, no había Photoshop, donde lo presentaba como miembro del Estado Mayor de Victoriano Huerta. Lo acusaron de que primero era agente de Stalin y que iba a entregar a México al Partido Comunista. Luego lo acusaron de que era entreguista a los Estados Unidos y que iba a entregar el petróleo a los norteamericanos. Es decir, Enríquez fue acusado de todo lo imaginable. La persecución contra él, lo que pretendiera desalentar a sus partidarios. El mismo día de la matanza, en las primeras planas de los periódicos, junto con la noticia de la matanza, aparecía: el gobierno perdona a las empresas de los hermanos Enríquez y les devuelve sus pagos que le deudaban. Era una mentira. Los hermanos Enríquez eran empresarios, habían tenido constructoras. De hecho, las constructoras de los hermanos Enríquez, fíjense qué interesante, las habían hecho junto con los hermanos Cárdenas. Ellos habían armado constructoras en el tiempo de la presidencia de Cárdenas para hacer obra pública en todo el país. Eran hombres de empresa. Y lo que buscaban era desprestigiar a Enríquez. En realidad lo que hicieron fue quitarles todas las empresas a los hermanos Enríquez para que no tuviera ni recursos ni posibilidades de levantarse en armas. El hermano de Jean Enríquez, don Jorge Enríquez, fue el que creó Altos Hornos de México y fue alemán quien se lo quitó. En fin, infinidad de empresas que le fueron quitadas como represalia por haber estado en la oposición. Y algo peor aún, hay un libro del Colegio de México, no recuerdo ahorita, es una mujer historiadora, que llega a decir que Enríquez no hizo nada después de las elecciones, que se conformó con el fraude y que dejó que reprimieran a sus partidarios, y que a tal grado colaboró con el gobierno que le dieron la medalla de la lealtad, que el sistema le dio la medalla a su lealtad. ¿Y saben qué es esa medalla de la lealtad? Sí, sí se la dieron. Es real. Se la dieron en 1971, un año antes de que muriera. Pero fue la medalla que creó el Senado de la República para reconocer a los cadetes que acompañaron a Francisco I. Madero. Algo que además le habían escamoteado, porque su archivo en el Colegio Militar, el gobierno se lo desapareció. Y esa medalla de la lealtad obedecía al reconocimiento a que había sido cadete de Francisco I. Madero. Pero ese grado se ha deformado la historia de nuestro país, y por eso yo sostengo que esa lucha que era por el Estado laico, por la recuperación de nuestros recursos naturales, por la defensa de la expropiación petrolera y por la reivindicación de nuestros recursos naturales para el beneficio de la nación, que fue por una educación gratuita, laica y popular, que fue en contra de la reelección y por la democracia y en contra de la existencia de un partido de Estado. Entre otras muchas cosas, las mismas banderas que hemos defendido desde el 2006-2007 en esta resistencia que llevó a Morena a la presidencia de la República, que no al poder, como un instrumento para contener el poder militar y frenar el poder del ejército. Ese es el papel que el enriquismo le asignó a la Guardia Nacional, que además estaba apoyado por un estudio que habían hecho los exconstituyentes del 17, Mújica, Ramos Prado. Los primeros que propusieron la creación de una comisión de derechos humanos, pero que sí funcionara y que sí defendiera al pueblo de los derechos humanos, fueron los enriquistas. Si revisamos ese programa, todavía hay muchos puntos que siguen siendo vigentes. Los enriquistas son los primeros que propusieron que la Ciudad de México fuera un estado con plenos derechos. En fin, el programa de la Federación de Partidos del Pueblo y el programa de la Coalición de Partidos Independientes que sostuvo Enríquez son referentes obligados de la Cuarta Transformación. Y tenemos dos deudas. Una,
reivindicar ese proyecto político, que finalmente es el proyecto de la reivindicación del cardenismo, de la corriente social de la revolución, de la corriente social que fue la que venció en los debates de Querétaro en el 17, el proyecto de nación progresista al servicio de la mayoría del pueblo mexicano. Esa es una asignatura pendiente que nos toca a nosotros en la cuarta transformación hacer. El otro es hacerle justicia a todos esos desaparecidos, perseguidos, reprimidos. Tengo una investigación que se basa en los archivos del general Enríquez Guzmán, que todavía está incompleta, que demuestra que la represión contra los enriquistas, hablo asesinatos, cárceles, desapariciones, iniciaron en 1951 y terminaron hasta 1965. Todavía en el año de 65 había líderes enriquistas que fueron perseguidos en sus casas que además eran humildes porque la mayoría eran campesinos, sus casas bombardeadas hasta desaparecerlos. Eso pasó sistemáticamente durante años en este país. El levantamiento de Rubén Jaramillo tuvo su origen en la reivindicación del proyecto de nación que defendía el enriquismo. La lucha por cambiar a este país no inició, y con eso termino, que es con lo que inicié, no inició en los 80s. Las desviaciones no solamente son producto de los gobiernos neoliberales. Este país se nos fue de las manos mucho más atrás. Se nos fue de las manos cuando, como decía Magdalena Mondragón, la revolución se cortó las alas. Y tenemos que desandar el camino para regresar a ese proyecto de nación y para hacer de este país un país con un gobierno al servicio del pueblo y con un gobierno que mande, que controle y que dirige a sus gobernantes. Esa era la lucha enriquista. Esa es la lucha de muchos, para muchos, como yo entre ellos me incluyo, que queremos debe ser la lucha de la cuarta transformación. Muchas gracias. Les reiteramos la gentileza de su presencia y hemos sido testigos todos de una ponencia en el devenir de los momentos estelares de la historia moderna política de México. Pienso que esta ponencia se confirma que ha estado a la altura de los méritos como analista político, como académico y como historiador, y pienso que no exijo, si le solicito con pasión, un segundo aplauso para esta ponencia. Protocolo, y antes de pasar a la parte deliberativa, puesto de que muchos de ustedes he visto que tienen apuntes, necesarios apuntes para complementar la exquisitez de esta ponencia, destacar la presencia de tres personas que le dan sentido sustantivo, político, cultural y artístico a este proyecto urbanístico modélico. Me refiero, y en este caso una deuda sentimental que tengo, destacar la presencia aquí de tres personas con esos méritos de los que le he participado. Quiero por favor que reconozcan la presencia aquí de mi amigo muy querido, el militante comprometido y humilde hombre de bien, Luciano Aguilar. Quiero destacar también la presencia de un compañero militante apasionado de la lágrima fácil a propósito del compromiso y de la militancia, artista, pensador social y también uno de los que le da sentido artístico, social y cultural a este espacio llamado el CUPA, el profesor Germán. Por último, celebrar la presencia entre nosotros de un decano, de un artista, de un vecino comprometido, decente, pero sobre todo, y ojalá no me pueda equivocar, la más alta expresión de la balada
el canto y la actividad artística en este centro urbano Presidente Alemán, el querido vecino Don Manuel. Esta actividad ha sido a propósito de la gentileza de la convocatoria de Morena Cupa, de la querida amiga Ernestina Camilla. De la compañera Amanda Sánchez. Y de que esta logística que nos permite este evento de hoy en este hermosísimo Salón Azul ha sido por el compromiso en la parte, digámoslo así, de la logística del señor Carlos Reza y Miguel Ángel Márquez. Quiero saludar también la presencia de una persona que le da sentido organizacional, pendiente de lo que demanda este complejo urbanístico modélico aquí en el urbanismo mexicano, a nuestra querida amiga Sofía, que también nos acompaña. Y les dejo para la parte final con las inquietudes a nuestro querido invitado. Muchas gracias. Sí, dígame. Sí, el micrófono a las intervenciones. No, yo creo que sí puede. ¿Puede proyectar? Sí. De todos modos le enciendo. Bueno, no sabe el gusto que me da haberlo oído. Mi papá fue enriquista. No sé cómo estuvo, pero mi mamá nos platicaba mucho. Y ya en los últimos años de mi papá, él también nos platicó. Mi papá era general. Fue tomado, fue agarrado, le quitaron una estrella. Y en ese momento quedó jubilado. Pero él, su jubilación era de general. Y entonces quedó como coronel. Lo castigaron. Sí, castigaron. Y mi papá siempre se llenaba de orgullo. Mi mamá nos platicaba, porque nosotros estábamos muy chicas, de que para mi papá, Enrique, él se unió y ya anduvo en la campaña siendo militar. Así es. Entonces fue castigado completamente. Muchas gracias. Qué interesante. Otra intervención. Tenemos 5 intervenciones para terminar el tiempo. Sí, como no. Gracias. Tu querido historiador y escritor. No, bueno, la verdad es un gran placer escucharte, porque conoces lo que ha sido la historia y la lucha política de ese país. Ciertamente, Enríquez es poco conocido. Yo sé que tú escribiste un libro. Elisa Servín es la autora del texto del enriquismo del Colegio de México, que yo lo revisé a la mañana ahí en el Instituto Mora, aprovechando que iba a haber este evento. María de la Hora de mi pueblo. María de la O fue la que Claro, Guerrero. era de mi pueblo, era de Nusco, vivía en Acapulco y fue la que en su casa organizó todo el apoyo. Bueno, también estaba un exgobernador, pero el apoyo a la campaña de Miguel Enrique. Así es. Una gran mujer. Era de mi pueblo, de Nusco, mira. de Nusco, yo soy del municipio de Tecpa. A mí me fascina escuchar y conocer la historia de México, ¿no? Yo creo que habrá oportunidad de que leamos tu libro y ahí pues discutamos todos los planteamientos que tienes, ¿no? Yo escribí un libro también, mi libro se llama Ignacio Manuel Altamirano de Tixla Europa,
y estoy por sacar la tercera edición. Con calma, dentro de un mes yo les voy a pedir que me den chance para que lo presentemos aquí. Yo viví en Tixla, soy normalista egresado de Ayotzinapa hace 51 años y miembro de la izquierda mexicana desde el Partido Comunista hasta Morena, ¿no? Hay cosas que rescatar y hay cosas que decir. Por ejemplo, pues se da la campaña de Enríquez, pero también estaba lo que tú decías, la de Lombardo, y el Partido Comunista parece que se va con Lombardo. Formalmente sí. Y está la campaña del PAN, la campaña del PAN. Yo le decía a Ernestina que, pues qué bueno que se den estos eventos, pero el reporte oficial fue que Enríquez obtuvo el 15.8% de la votación contra el 74% de Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Hay que aprender de la historia y nos va a servir mucho, pues, para lograr la transformación que necesita este país. Muchas gracias. La tercera. Buenas noches, agradezco de verdad la enseñanza que nos está brindando. Yo la verdad es que cuando vi la promoción que nos mandó Tina, parece ridículo, yo pensé que era de Enrique Peña Nieto, de verdad, porque precisamente la historia no habla del enriquismo, ¿no? Y ahorita me queda muy ad hoc el tema, ¿por qué? Porque estamos viendo, y que ahí va dirigida mi pregunta, si el enriquismo está considerado entonces como un movimiento social. Ese es por un lado. ¿Por qué? Porque ahora en el Instituto de Formación Política de Morena nos proponen un programa que hay que seguir para, de una otra manera, sí tener esta visión de historia, pero también de formación política. Y abarcan ellos desde el movimiento de 68, olvidan todo lo anterior. Entonces mi pregunta va dirigida si el enriquismo fue un movimiento, sí que era revolucionario, porque empezó su exposición diciendo que todo lo que había construido el cardenismo fue revolucionario y que llegando estos gobiernos pues echaron abajo todo lo ganado, ¿no? Entonces, si de alguna otra manera sí se consideran movimientos sociales, es por un lado. Sí desconocía, pues en los libros de historia que a nosotros nos dan, pues nada más vienen los presidentes, ni siquiera nos dan el contexto de cuáles fueron los competidores y cómo estuvo ese contexto, ¿no? Entonces yo sí le agradezco y pues bueno, esa sería mi pregunta. Y sí, perdón por la ignorancia, pero la verdad es que yo pensé que era así de Enrique Peña Nieto, pero bueno, ya me voy con un panorama más amplio. Gracias. El Cristal Luz está cenando como hippie en un restaurante en Nueva York. Otra intervención. Aquí, Teresa. Gracias, compañero. Bueno, yo quiero solicitarle a Francisco que él, como el mayor conocedor del enriquismo y de la importancia que tiene en nuestra historia, pues lo demos a conocer. No sé cómo ayudarte, pero creo que es muy importante que este tipo de información se difunda mucho más. Sobre todo, pues un gran reconocimiento a él, que ha dedicado tanto tiempo a estudiar esto y que no es conocido, y que además, como hace falta darle su lugar en la historia del enriquismo, también a Francisco como investigador, que ha dado tantos años, en realidad me consta, aparte de investigador, él siempre se ha pronunciado desinteresadamente en ayudar a los presos políticos sin cobrar jamás un centavo. Y aparte hacer un gran labor de difusión y de investigación para México, pues yo creo que también él merece estar ahí con Germán. Gracias, muchas gracias. Otra intervención. Manuel, tendrás que acercarte por el micrófono. Me da mucho gusto estar aquí. A lo mejor somos más. Claro, esto es territorio panista, ¿verdad? Pero era, sí, cierto.
Pero digo, como delegación, digo, como alcaldero, sigue siendo panista. Yo soy un jubilado pensionado que ya no tengo necesidad de ir a buscar la chuleta, como hay muchos, ¿verdad? Yo tengo esa ¿por qué? Porque trabajé durante 40 y tantos años, estoy pensionado del IMSS, del ISSSTE también, llevo una vida muy tranquila. Sin embargo, hay vecinos que ya a las 5 o 6 de la mañana se levantan para ir a sus labores. Y yo también me levanto a esa hora. Pero ¿saben para qué? No se oye mi voz. Pero ¿saben para qué? Porque ya a las 6 de la mañana me levanto a desayunar, vuelvo al almuerzo. Porque a las 7 de la mañana, como religión, me levanto, me siento, prendo el canal 11, también estaba el canal 14.1, pero ahora está fallando su señal. Pero el canal 11.1 transmite la mañanera desde Palacio Nacional. Y no es porque tenga yo los beneficios que desde hace muchos años que instituyó AMLO, ¿verdad? Sino porque desde que llegó se llegó a transformar el país. Qué bueno. Imagínense si hubiera llegado el RIP, yo le digo RIP, no más les cambio las letras, o que hubiera llegado también el PAN, ¿no? ¿Hubiera habido esta transformación que estamos viviendo? ¿Verdad que no? Vemos a nuestro presidente que se levanta todos los días, de lunes a viernes, y se reúne con de seguridad, ¿verdad? Con su gabinete de seguridad, porque está pendiente, porque él se ocupa y se preocupa por la inseguridad, por tanta gente que murió durante 4 o 5 sexenios de los neoliberales. Entonces, no me pierdo la conferencia, estoy tomando mis apuntes. Y ya después, en la tarde, me meto a internet, a los youtubers, ¿no? Las benditas redes sociales, que están muy protegidos realmente. Ahora ustedes lo ven en las conferencias. No sé si, que levanten la mano quienes ven las conferencias de la mañana. Desde la primera. Perfecto. Donde al presidente, ahí van a todas las preocupaciones de todos los estados, gente que viene de todos los estados, gente que viene de Estados Unidos. Y él toma nota. Hay una cosa que algo me entristece, y es de algunos vecinos que, claro, yo sí polemizo con ellos. Yo estoy perfectamente bien documentado de los 11 meses que van de la cuarta T. ¿Cómo es posible todavía que no les caiga el 20? A mí me da mucho coraje. No, ojalá y lo maten. Fíjense nada más. Que ojalá y lo maten. ¿Por qué? Si está haciendo el bienestar a todos. Y como dice el primero, los pobres.
Cuando vi yo, tal vez no comprendí lo que decía el enriquismo. Claro, sí el apellido lo identificaba yo, Enriquez Guzmán. No me quiero extender más, pero yo tengo mucha fe. Soy un hombre que ya va de salida, no sé cuántos años, soy un hombre de 82 años. Pero estoy muy feliz porque estamos en un gran momento histórico. Hay quien dice, no, es que se quiere reelegir. No, señores, él va a cumplir sus 6 años y se va a retirar. Lo que sí necesitamos que Morena se consolide, ¿sí o no? Para saber a quién va a quedar, a quién le va a dar la estafeta a AMLO. Dime. Apenas empezamos. Sí, llevamos todavía no cumplimos el año. Entonces, yo quisiera que hubiéramos aquí más, así como se llenó el Zócalo, ¿verdad? Como se llenó el Zócalo, el día del grito, iba la gente, ¿no? Y está con él, y no lo dejan irse. Pero él se le ve en su semblante, ¿no? Que él está muy contento porque está siendo protegido. Ya ven que ya no hay la Guardia Presidencial, ¿no? A mí me defiende el pueblo. Entonces, larga vida, como le dicen a nuestra cabecita de algodón. Un aplauso por Creo, Miguel Ángel, que nuestro invitado Francisco tiene un gesto, unos textos que trajo, y al final, por favor, le voy a pedir a don Carlos Reza que tenga las palabras de cierre formales de este evento, y a ustedes les seguimos reiterando las gracias por su presencia. Muchas gracias. No les voy a contestar. Así. Bueno, encantada de volverse a ver. Eres el consentido del Lupita López de Comochi, ahí con Esperanza Lira. Y bueno, yo vengo de Iztapalapa, realmente mi trabajo es en Iztapalapa, pero también pertenezco al colectivo de Comochi. Y ahora con lo de Ayotzinapa, con el micrófono. Estaba leyendo que tú tuviste la posibilidad de tener acceso al archivo militar, pero ahorita al parecer hay un candado donde no se va a poder tener acceso para investigar lo de los chicos de Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué se podría hacer ahí para continuar la investigación? Yo sé que es una pregunta así media delicada, pero yo me lo pregunté cuando lo leí. Bueno, y ahora esto va a quedar en el olvido. No se me hace justo. A ver, un poco les respondo a lo que aquí me expusieron, y es el tema, primero, hablar del tema de lo desconocido del enriquismo, que confunde con... Me pasó lo mismo a mí, quiero decirte, cuando yo era niño, mi bisabuela me contaba, cuando crecí empecé a buscar y dije, no sabes que mi bisabuela alucinaba, quién sabe, pero con el correr de los años, yo era estudiante, tuve la suerte de conocer a don Jorge Enríquez y a muchos enriquistas, y tuve la suerte de conocer a la viuda de Mújica, a doña Carolina, y de conocer a muchos personajes de toda esta historia. Tuve acceso al archivo de Jorge Enríquez y aparte del archivo de Mújica, y escuchar de ellos la historia del enriquismo, y eso me ha permitido reconstruir
quiero decirles que, por ejemplo, el libro que hoy traigo a regalar y el otro, que es una investigación más reciente, lo hice basado en el archivo de la Federal de Seguridad y de Gobernación, y lo hice hace varios años, no recientemente. Pero quiero decirles que para mí fue una sorpresa, porque los enriquistas siempre me habían dicho que nunca se habían levantado en armas, que eso no era cierto. Yo había escuchado, mi bisabuela me contaba que ella había llevado armas, como María de la O. Esos personajes están olvidados, María de la O Guerrero, infinidad de nombres que desfilan. Ojalá puedan leer ese libro, y si no les mando con Miguel Ángel, con Carlos, con todo gusto, porque hay nombres de personajes que ni siquiera nos acordamos, que fueron asesinados por ser activistas contra el régimen. Y había un personaje, Domingo Ortega, que todo el mundo recordaba que lo habían fusilado, lo habían tirado en la carretera Puebla, había sobrevivido, y que gracias a eso se sabía que habían fusilado a otros 3 más con él, y los rescataron de que fueran desaparecidos. Domingo Ortega, yo lo conocí, tenía el tiro, le dieron un tiro de gracia, le dio, y eso lo salvó. Cuando yo revisé el archivo de la Federal de Seguridad, descubrí que él era el jefe del levantamiento militar. Y todos ellos tenían un plan perfectamente organizado para levantarse en armas. Rubén Jaramillo, Pedro Rodríguez Triana, que fue el primer candidato presidencial del Partido Comunista, él fue también enriquista en el norte. Rubén Jaramillo en la zona de Morelos, de Puebla, del sur, en fin, tenían toda una organización militar para el levantamiento. Y lo que encontré aparte de todo eso fue algo que le reprochaban a Enríquez, y decían es que Enríquez se la pasaba en los cines. Lo que descubrí fue que Enríquez sí se la pasaba en los cines y en el Panteón Francés de la Piedad, porque él descubrió que eran los únicos lugares a los que no tenía acceso a los espías. Entonces se reunía con los activistas en el cine, y en la bitácora de los espías vemos cómo iba al cine hasta 2 veces por día, estaba horas enteras ahí, y dicen, y de repente llegó el general Gasca también. Y el otro lugar al que asistía era el Panteón Francés, donde estaba sepultada su mamá, y ahí pasaba horas. Bueno, ahí eran las asambleas para preparar el levantamiento. La otra cosa que descubrí fue por qué fracasó el levantamiento armado. Y fue, aparte del espionaje, les repito, ustedes pueden revisar minuto a minuto lo que hacían, que había un traidor en el círculo íntimo de Enríquez Guzmán. Ese traidor les informaba todo lo que hacía Enríquez dentro de su casa. Ese personaje era el segundo en el mando para la orden de levantamiento. Y cuando les diga su nombre van a entender muchas cosas. Este personaje era militar, había sido gobernador de Jalisco, y yo me encontré informes de la embajada norteamericana que relatan cuando se reunió con Jesús González Gallo y con Agustín Yáñez para pactar su traición al enriquismo a cambio de un puesto en el gabinete. Este personaje era Marcelino García Barragán, que fue ministro de la Defensa Nacional con Díaz Ordaz y represor de la izquierda en México. Lo que nos explica, por eso es tan importante el enriquismo, no solamente en la parte del movimiento social, y ahorita te respondo que sí fue un movimiento social, sino porque este personaje tenía la información de todos los activistas y líderes de izquierda de este país. Y explica también la guerra sucia porque, si ustedes recuerdan, el director de la Federal de Seguridad en la época de la guerra sucia es Javier García Paniagua, el hijo de García Barragán. Pero quiero decirles además que Javier García Paniagua era miembro de las Juventudes Enriquistas. Él, junto con Janetzo Mújica y con Cuauhtémoc Cárdenas, asistía a los mítines enriquistas como sus primeras actividades políticas de jóvenes. Si no entendemos ese antecedente de la represión en México, difícilmente entenderemos qué pasó después. Y tú preguntabas si era un movimiento social, y evidentemente es un movimiento social. Un movimiento social tan amplio que sobrevivió a los años 80. Todavía en 1982 la Federación de Partidos del Pueblo intentó recuperar su registro. Todavía en
entorno de la llamada reforma política López Portillista intentó que le recuperaran el registro y Gobernación se lo negó. El problema del enriquismo es que se le ha borrado completamente, pero por eso yo insisto que, uno, la guerra sucia no inició en los 60s, inició antes, y la resistencia al gobierno represor y antipopular, a los gobiernos priistas, no empezó en los 60 ni en los 70, sino empezó en los 50 con los enriquistas. Y por eso yo también insisto que las desviaciones en este país no iniciaron ni en los 80 ni en los 70, iniciaron en 1940, cuando se impidió la democracia en nuestro país y se impidió con ello que Mújica fuera el presidente de la República. Rescatar el enriquismo es una necesidad elemental de este país, porque un país que no conoce su historia, y esta es una frase que puede parecer trillada, no se conoce a sí mismo. La historia es como nuestras huellas digitales. La historia es parte de nuestra esencia y el enriquismo fue borrado por muchas razones, pero les voy a decir una. Primero, porque tocaba a un personaje que todavía tiene un poder económico tremendo a través de sus herederos, Alemán. Hace poco me entrevistaron en el Universal, me tomaron como 100 fotos, me hicieron una entrevista sobre mi libro y pasó el tiempo y no me sacaban la entrevista. Busqué al reportero y le dije, oye, ¿qué pasó? Dijo, es que el director es un amigo de los alemanes. Esta es una razón. El poder económico del alemanismo es tremendo. Televisa, los grandes consorcios comerciales tienen que ver con Alemania. La otra es que toca a una figura histórica que todavía nos hace falta abundar, que es Lázaro Cárdenas. El general Cárdenas fue partícipe del enriquismo, pero el desenlace es un desenlace que todavía está por analizarse. Y con eso termino para no extenderme más porque creo que es importante. Muchos enriquistas consideraban a Enríquez traidor, a Cárdenas traidor, porque el general Cárdenas no había declarado que apoyaba a Enríquez para levantarse en armas. Cuando yo leí los archivos de la Junta de Seguridad, cuando yo conocí a los enriquistas, entendí algo. Para empezar, ningún enriquista, les decía yo, hablaba abiertamente de que se había intentado levantar en armas. Pues es que, entendamos que no estaban preparando una fiesta ni un día de campo. Había represión. Yo todavía me tocó, cuando conocí a los enriquistas y asistí a las últimas asambleas de ellos, que había un agente siempre de la Federal de Seguridad sentado en la entrada vigilando. Entonces es absurdo esperar que el general Cárdenas declarara que iba a levantarse en armas. Pero en cambio el general Cárdenas guardó silencio durante todo este tiempo. Del 52 al 54, a pesar de los rumores de que apoyaba a Enríquez para levantarse en armas, Cárdenas guardó silencio. A pesar de las presiones del gobierno priista para que se declarara en favor de Ruiz Cortines, Cárdenas permaneció en silencio. La única vez que él declaró abiertamente que apoyaba el gobierno de Ruiz Cortines fue en julio de 54. Y eso fue con motivo de la invasión a Guatemala por el gobierno norteamericano, la CIA. Fue una coyuntura que el enriquismo pensó que podía utilizar en su favor para un levantamiento armado. Tuvieron una asamblea, la asamblea está documentada por los espías de Gobernación. En esa asamblea declararon que iban a hacer un levantamiento armado y que para evitar que los Estados Unidos apoyaran al gobierno mexicano, iban a declararse anticomunistas. Y con eso iban a iniciar el levantamiento armado. Una táctica que hasta Fidel Castro utilizó, es decir, para que no nos sorprenda. El caso es que Ruiz Cortines se entera, y al día siguiente de que se entera de este plan de los enriquistas, los manda a detener a todos, hace una asamblea del PRI, el PRI declara que es un partido anticomunista, y inicia Ruiz Cortines una cruzada de represión en contra de todos los izquierdistas, comunistas y enriquistas en el país, pero además da una orden de aprehensión contra Enrique Guzmán acusado de sedición y amenaza al general Cárdenas con detenerlo
por fraude en su gestión al frente de la siderúrgica Las Truchas. Eso fue lo que pasó. En ese entorno, el general Cárdenas declara que apoya a Luis Cortines, que no piensa apoyar ningún levantamiento armado, y Enríquez declara que no tiene nada que ver con el general Cárdenas. Concluyo diciendo, todavía, varios años después de esa declaración, los espías de gobernación detectaron reuniones entre Enríquez y Cárdenas, porque tanto Enríquez como Cárdenas, y esto es importante decirlo, murieron soñando con una nueva revolución mexicana. Murieron trabajando por una nueva revolución, porque estaban convencidos de que ya la revolución mexicana se había agotado. Ellos soñaban con una cuarta transformación, y por eso yo los llamo precursores de esta etapa. Entonces espero que con eso te sirva y que nos sirva a todos. Decía Terry, le agradezco a Terry, es muy generosa porque es mi amiga, cómo ayudar para que este episodio se conozca. Abramos foros para que se conozca, abramos debates. Hoy estamos promoviendo que el cuerpo de Mújica repose en el Monumento a la Revolución, que es donde debe reposar. Él es el autor auténtico de la Revolución Mexicana. Él fue el que ganó los debates en Querétaro. Estamos promoviendo su traslado y que se le rinde un homenaje nacional, pero que vaya acompañado de un gran debate en el que se analicen las figuras, los nombres y los movimientos sociales que hicieron posible este momento de democracia que estamos iniciando y que depende de todo lo que cada uno de nosotros hagamos. Muchas gracias. Señor, a modo de testimonio histórico, pondremos este libro titulado Cuando la hacha estuvo prohibida, de nuestro querido conferencista Francisco, en el módico precio de 25 pesos. Se le oferta a ustedes. Y en calidad de obsequio, hemos decidido el Petit Comité hacer entrega al final de este libro en calidad de obsequios a los compañeros en orden de edad, al compañero Manuel, al profesor Germán y al compañero militante Luciano, que al final recibirán este libro autografiado por Francisco, y vendrá el comité organizador, don Carlos, Miguel Ángel, Tina y Amanda, a recibir este texto, al final autografiado y con la foto del autor. Volvamos a despedir a Francisco con un fuerte aplauso y agradecer su presencia. Y acuérdense que Conciencia Política Benito Juárez hace un evento cada mes. Aquí es el primero, pero pretendemos que cada mes traigamos un ponente que nos aporte algo para subir nuestra conciencia política.